La selección peruana de fútbol perdió, como de costumbre, ante Argentina, que también sería algo de costumbre, ¿no? Pero digamos que Argentina es un rival complicado de ganar, así que, bien, vamos a respetar un poquito a Perú en ese caso. Es como mandar a Perú a la guerra contra cualquier país. Entonces, Perú perdió un partido que era técnicamente perdido desde el vamos, ¿no? Desde el que dijeron Perú contra Argentina, ya todos sabían a quién apostarle. Es medio curioso decir, es curioso decir Perú perdió, es lo de siempre. Creo que si cambiamos la letra de Perú campeón por Perú perdió, la usaríamos más seguido. Pero bueno, perdieron como de costumbre y perdieron ante Argentina. Es decir, Argentina ganó como de costumbre. ¿Cuántas veces le ganó Perú a Argentina? Bueno, eso no importa. Lo importante aquí es que todo el mundo está buscando la decapitación del Cabezón Reynoso, ¿no? Del nuevo, bueno, el actual DT de Perú. ¿Es culpa de Reynoso que Galese se haya comido 4 goles en 2 partidos? ¿Es culpa de Reynoso que Paolo Guerrero ya no rinda? Yo sé que hay culpas, hay responsabilidades de parte de Reynoso, lo sé. Definitivamente, si traes a un futbolista extranjero para tenerlo sentado en 2 oportunidades, en 2 partidos, en más de 180 minutos, pues algo estás haciendo mal, definitivamente mal. Vino a calentar banca, nada más a comer banca vino, porque se fue y no pasó nada. Lo tuvieron para dar una especie de susto, de miedo psicológico. Traemos a un extranjero, lo nacionalizamos para asustar a los contrincantes, pero no lo usamos. Ahí está la responsabilidad de Reynoso. Pero más allá, ¿es culpa de Reynoso que los futbolistas ya no rindan? No estamos quitándole responsabilidades al Cabezón, pero es culpa de él que Galese sea malo en el arco, que Guerrero no pueda correr toda la cancha. No creo. Bueno, eso por un lado. Si quieren buscar culpables, miren a los lados, ¿no? Por otro lado, si seguimos mencionando a Argentina, por otro lado, las elecciones, bueno, el conteo de votos en Argentina pone a Sergio Massa por encima de Javier Milei, y ambos pasarían a la segunda vuelta de las elecciones en Argentina. Patricia Bullrich queda un poco más relegada, queda en tercer puesto, y el tercer puesto ya no pasa a segunda vuelta. Y los dos contrincantes, Massa y Milei, se enfrentarían por la presidencia. 35% de los votos a favor de Massa y 30% a favor de Milei, y unos tantos menos a favor de Bullrich. Muy bien. sigue siendo Argentina un tema de conversación, pero bueno, el punto aquí es a quién van los votos de Bullrich, que quedan un poco más relegados. ¿A quién van? Las ideas de Massa y de Milei son un poco, bueno, son bastante diferentes, ¿no? Pero Bullrich es conservadora y Milei es nazi, bueno, casi nazi. Milei es ultraderecha. Entonces, entre ser conservador, o sea, de derecha, y ser ultraderecha, pues hay muchas similitudes, ¿no? Un conservador mayormente está por ese lado. Claro, tú escuchas conservador y no piensas en el esquema político, pero claro, un conservador es de derecha. Así que lo que pienso es que más que todo podrían irse los votos de Bullrich hacia Milei. Ganaría el peluca. No es algo que yo quiera, no es algo que yo no es algo que me corresponda tampoco, ¿no? Pero ya lo he comentado antes, me parece inaudito, casi imposible. Pero el mundo siempre sorprende, y los argentinos sorprenden. De hecho,
Massa es ministro de Economía en Argentina y ganó en primera vuelta con el país en inflación. ¿Cómo es que el ministro de Economía, es decir, una de las cabezas responsables de la actual inflación que tiene Argentina, que se viene acarreando desde hace años, cómo es posible que él es quien esté liderando los votos, ¿no? Me imagino que ahora ya los votos han pasado el 71% de conteo, como estuvieron ayer. Ahorita voy a revisar esas cifras. Pero bueno, igual. ¿Por qué votar por él? ¿Por qué votaron por él? Es el ministro de Economía y es el ministro de Economía en un país que está con un 140% de inflación. ¿Por qué votar por él? Es como votar por un militar aquí, con la seguridad que tenemos, con el país que tenemos. Milei trata de traidores a los moderados de Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio. ¿Qué pasa cuando a un soberbio o a un alzado le quitas un poco de su poder o de su seguridad? Empieza a atacar, empieza a dar manotazos de ahogado. ¿Qué hacía Chávez cuando hay una escena clásica de Chávez en la que sale diciendo tienen una victoria de mierda, así que disfrútenla porque es una victoria de mierda? Y sale él con la mano hinchada, ¿no? Parece que hubiera dado un golpe a una pared, a una mesa o a una persona. No ganó él, ganó alguien más, ganó algo más, algo que no era él, algo que no era soberbia chavista, y metió un golpe por ahí, pues. Salió a hablar su victoria de mierda y la mano roja. ¿Qué pasará con Milei? ¿Qué va a hacer si pierde, cuando pierda? ¿Qué va a hacer? ¿Se va a rapar? ¿Se va a quitar la peluca? Aquí está. 74% de votos al parecer, ¿no? El peronista Massa tiene 36.7%. Ultraderecha Milei tiene 30%, no se mueve del 30%. Y Bullrich 23.8%. Se hunden los comicios más inciertos en los últimos 40 años, que han registrado una participación del 74% del padrón. Parece que ya el voto ha sido terminado, ha sido contado. Acá mencionan subió Massa y bajó el Bullrich. Ahí está claro quiénes son los que traicionaron, dijo Milei. Además, el mercado cambiario ha abierto con altibajos, pero los distintos tipos de cambio que coexisten en el país no han registrado grandes variaciones en las primeras operaciones de la jornada, a diferencia de lo ocurrido tras las primarias del 13 de agosto, cuando el peso se derrumbó. ¿Qué hacemos cuando la moneda empieza a variar? Ha pasado aquí, pasó en Ecuador, pasó en Colombia, en Chile, cuando entró Boric, cuando entró Petro en Colombia. O sea, estoy revisando nuevamente. Siempre varió la moneda, siempre cambió la moneda. Si se van a basar en eso, en que eso determina algo, nada. Retrocedamos aquí mismo, en el mismo país. O sea, cuando entró Toledo, cuando entró Llanta, cuando entró PPK, siempre varió la moneda, siempre se movió la moneda para arriba, para abajo se movió, pero siempre. Tenemos una de las monedas más estables, quizá no la primera, no la mejor, pero es una de las más estables de la región. Y ahora Argentina, en una incertidumbre tremenda. Es política internacional apenas, y si puedo comprender algo de la política nacional, simplemente soy un opinólogo, pero no debería llegar alguien como Milei al poder. Vamos por Massa, supongo. No sé si la conservadora hubiera sido mejor, pero entre dos incertidumbres, mejor elegir la que más se acomode a uno. Creo que es lo adecuado, ¿no? Te digo, acá con la ultraderecha tenemos conocimiento aquí en Perú, ¿no? La tenemos conocimiento de largo ya. Más de 30 rancios años con el fujimorismo,
que es derecha, no es ultraderecha, pero es derecha, una derecha casi nazi también, al operar a las personas sin su consentimiento, al esterilizar mujeres y castrar hombres, y al matar gente porque, no sé, porque lucen como terroristas. Pues sí, estamos llegando cerca a un rigor nazi, llegamos cerca a un rigor nazi con los fujimoristas. Y te digo, si yo escucho derecha o ultraderecha, no es un voto que yo tomaría. Así que Milei no va. Ya veremos qué pasa más adelante, porque eso no me corresponde a mí, le corresponde a ellos. Así que Argentina con cosas buenas, como ganar fútbol, como ganar partidos de fútbol, Argentina bien, y las elecciones en una incertidumbre que no le corresponde a ellos, les corresponde a su propia educación, que es responsabilidad de cada persona. ¿Qué hacemos cuando llega alguien y nos dice soy el cambio, soy la diferencia? Votamos por eso. Porque todo lo que hemos tenido antes ha sido basura, ha sido algo malo y negativo. Votamos por la diferencia. Cualquiera. Si Milei mostraba una diferencia distinta, pero una diferencia, suena redundante, pero una diferencia diferente, una diferencia distinta, no una diferencia que te hace sentir esos aromas nazis, pues quizá hubiera ganado con mucha diferencia. Ya veremos qué pasa. Eso es todo por ahora. Nos vamos retirando. Y nada, chao.